Capítulo 3. El declive de la magia. Durante el periodo europeo más bajo, entre los años 500 y 1000, denominado las Edades Oscuras, los europeos occidentales pensaban de los musulmanes únicamente como un pueblo diabólico, con una falsa religión. En 1096, los caballeros de la Europa occidental se lanzaron a las cruzadas para recuperar Tierra Santa, que llevaba ya bajo el dominio musulmán casi 450 años. Tomaron Jerusalén y la retuvieron durante 80 años. Pero después de 2 siglos de continuas guerras, los cristianos fueron expulsados por completo de Oriente Medio. Desde entonces, la mayor parte del mismo ha sido musulmán, excepto el nuevo Estado de Israel y el parcialmente cristiano Estado de Líbano. Los cruzados se habían encontrado con que los musulmanes eran más civilizados y eruditos de lo que habían supuesto. Regresaron con noticias acerca de nuevos productos empleados por los árabes, tales como la seda y el azúcar, y de avances de la medicina y de la alquimia que se encontraban más allá de todo lo conocido en Europa. Estudiosos aventureros europeos comenzaron a buscar el conocimiento musulmán, en algunos lugares como España y Cilicia, donde los árabes habían ejercido durante mucho tiempo su dominio. Aprendieron su lengua y con la ayuda de los estudiosos musulmanes y judíos empezaron a traducir los libros árabes al latín. El más importante de esos primitivos traductores fue un italiano, Gerardo de Cremona, nacido en el año 1114 y falleció en el año 1187. Viajó a Toledo, una ciudad española que había sido recientemente conquistada a los musulmanes. Trabajando con los estudiosos del Islam, tradujo algunos de los libros de alquimia de Jabir y de Al-Razi, y los libros médicos de Ibn Sina. También tradujo algunas de las obras de Aristóteles y de los grandes matemáticos griegos Euclides y Ptolomeo. Mientras esto sucedía, el renacimiento del interés por Aristóteles en Europa occidental fue también estimulado por los grandes intérpretes vivos del filósofo griego. Un estudioso musulmán, Averroes, que vivía en España, y un estudioso judío, Maimónides, en Egipto. El nuevamente descubierto saber árabe y los rescatados escritores griegos se esparcieron por toda Europa. Hacia el siglo XIII, Europa occidental había comenzado a ponerse en cabeza como centro principal del saber y siguió un liderazgo hasta el siglo XX. Los alquimistas europeos. Naturalmente, los estudiosos europeos adoptaron un interés inmediato por la alquimia árabe. El primero en realizar una investigación original en este campo fue un noble alemán, Alberto, conde de Wolstadt, conocido más corrientemente como Alberto Magno. También es conocido como Doctor Universal, porque estudió los libros de Aristóteles y le pareció a sus estudiantes que lo conocía todo. Alberto Magno propuso algunas recetas para producir oro y plata, pero lo más importante, aunque nadie se dio cuenta de ello en aquel tiempo, fue su descripción de un método para preparar arsénico, una sustancia grisácea con algunas propiedades metálicas. Los minerales que contenían arsénico habían sido conocidos por los griegos y los romanos, que los habían empleado como sustancia colorante. No obstante, el arsénico puro era una cosa nueva. Alberto Magno fue el primero en llamar la atención de los estudiosos europeos hacia esta sustancia, y tradicionalmente se le concede el mérito de su descubrimiento. Alberto Magno tuvo dos discípulos particularmente famosos, Tomás de Aquino en Italia y Roger Bacon en Inglaterra. Bacon se convirtió en un activo alquimista, popularizó la noción de Xavier en lo referente a los principios del mercurio y del azufre. Algunos han atribuido a Bacon la invención de la pólvora, pero en la actualidad se considera que el primer europeo que fabricó pólvora fue un alquimista alemán llamado Bertolt Schwarz. Otro de los primeros europeos alquimistas fue el español Arnau de Vilanova. Al igual que otros muchos alquimistas, llevó a cabo un importante descubrimiento mientras perseguía la quimera de la transmutación. Averiguó que ciertos vapores, al quemar carbón vegetal, eran tóxicos. Lo que había descubierto, aunque no lo supo, fue el monóxido de carbono.
También en España, hacia 1366, vivió un alquimista que escribió bajo el seudónimo de Geber, aparentemente para hacerse pasar por el famoso Yavir. Hubiera sido más prudente que nos hubiese dejado su auténtico nombre, puesto que fue un auténtico descubridor cuyo nombre en la actualidad se ha perdido. Fue el primero en descubrir los ácidos minerales fuertes, como el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Estos ácidos proporcionan al alquimista nuevos instrumentos para tratar los materiales. Pudieron disolver sustancias que no habían sido solubles con los ácidos débiles, tales como el vinagre, conocidos ya por los antiguos. El descubrimiento de Geber es, en la actualidad, más valioso que el oro. Los ácidos sulfúrico y nítrico se han convertido en bases para las industrias como la de fertilizante, explosivos, tintes y muchas más. Si todo el oro existente en el mundo desapareciese, difícilmente nos afectaría, pero la pérdida de los ácidos fuertes representaría una auténtica catástrofe. En aquel tiempo, la humanidad solo se sentía atraída por una fórmula mágica que permitiera obtener oro, y hubo muchos que aseguraron haberlo conseguido. Uno de los más famosos fue un estudioso español llamado Ramón Llull, también conocido como Raimundo Lulio. Se supone que fabricó oro para el rey Eduardo I de Inglaterra. Naturalmente que no hizo nada de esto. En realidad, Llull parece haber sido uno de los alquimistas que no creían que la transmutación fuese posible. Pero de todos modos, la gente estaba ansiosa por creer esta fábula acerca de su supuesta realización. Los fraudes florecieron. Gran cantidad de monedas de oro, que estaban hechas de latón o plomo dorado, fueron escamoteadas como la pretensión de que habían sido fabricadas mediante la alquimia. Hubo tantas falsificaciones de esta clase que en 1313 el Papa Juan Pablo XXII prohibió la práctica de alquimia por completo, sobre la inteligente de que esa transmutación resultaba imposible y los alquimistas no hacían más que engañar al pueblo y lesionar la economía en Inglaterra. El rey Enrique IV y los posteriores monarcas ingleses, de forma ocasional, otorgaron algunos permisos individuales para trabajar en el problema de la fabricación de oro, con la idea de controlar el oro por sí mismos. Durante los 2 siglos posteriores a Geber no se realizó ningún trabajo de auténtica importancia en la alquimia. Casi todos fueron fraudes y galimatías. Algunos de los practicantes dejaron este juego de confianza. Unos cuantos fueron perseguidos y castigados severamente, algunos incluso ahorcados. La misma palabra alquimista se convirtió en sinónimo de falsificador. Hubo algunos honrados alquimistas, como es natural. Uno de ellos fue Bernardo Trevisano, de Italia, 1406 a 1490. Dedicó su larga vida y su fortuna a perseguir en vano el secreto del oro. En el siglo XVI, un nuevo espíritu comenzó a animar la filosofía natural e inevitablemente ello afectó la alquimia. Muy notable entre la nueva generación de alquimistas fue un sueco excéntrico llamado Theopatrus Bombastus von Hohenheim, 1493 a 1541. Su padre le enseñó medicina y él mismo estudió minerales en las mismas austriacas. Viajó por toda Europa recogiendo conocimientos por todas partes. También se dedicó a los estudios alquimistas para encontrar una piedra filosofal que crease medicinas para el tratamiento de la enfermedad, más que para fabricar oro. Uno de los famosos escritores romanos sobre temas médicos fue Aulo Cornelius Celso. Von Hohenheim, que rechazaba las nociones de romanos y griegos acerca de la enfermedad, se llamó a sí mismo Paracelso, que se encontraba más allá de Celso. En 1526, como profesor de medicina en Basilea, Suiza, Paracelso conmocionó a los eruditos de aquel tiempo a quemar en público todos los libros de medicina escritos por griegos y árabes. Emprendió drásticas acciones para sacar a la ciencia de su marasmo. Los médicos se pusieron furiosos, pero Paracelso les obligó a poner en tela de juicio las ideas tradicionales y pensar con una nueva perspectiva. Consiguió curar a algunos de los pacientes que los otros médicos no habían sido capaces de ayudar. Su fama aumentó, no obstante, no por ello dejó de recurrir a algunos engañados.
Por ejemplo, alegó haber descubierto el secreto de la vida eterna, aunque como es natural, no vivió para probar su teoría. Falleció a los 50 años, al parecer de una fractura de cráneo tras una caída accidental. Paracelso añadió un tercer principio al mercurio y azufre, lo cual supuestamente proporciona propiedades metálicas e inflamabilidad. Pero, ¿qué cabía decir de los metaloides que no ardían, como por ejemplo la sal? Decidió un tercer principio debería presentar esta propiedad, y tomó la sal como su corporización. Paracelso fue el primero en describir el zinc. Algunos minerales que contenían este metal habían sido empleados hacía ya tiempo para fabricar latón, una mezcla de cobre y zinc, pero no se conocía el metal en sí, por lo que se concede comúnmente la fama a Paracelso de haber sido el descubridor del zinc. Hasta el día de hoy, el nombre de Paracelso ha sido algo casi sinónimo de alquimia, pero actualmente no es el alquimista más famoso. Esa distinción corresponde a un hombre que, lo cual es bastante raro, contribuyó muy poco a la alquimia o a la ciencia. Fue simplemente un hombre quien en su tiempo, el de Paracelso también, consiguió una gran reputación popular como mago. La leyenda dice que estableció un pacto con el diablo. El nombre del alquimista, inmortalizado por Goethe, fue el de Johann Faust. A fines del siglo XVI, la alquimia comenzaba a realizar su transición hacia una verdadera ciencia. En 1597, un alquimista alemán llamado Andrés Libau, generalmente conocido con la versión latinizada de su apellido, Libavius, preparó el terreno para ella al recopilar todo el conocimiento que los alquimistas habían allegado. Su libro, Alquimia, puede ser considerado el primer buen libro de texto sobre el tema. Libavius realizó una importante contribución personal. Fue el primero en describir métodos para preparar el ácido clorhídrico. Permítasenos que resumamos ahora las respuestas que los hombres hasta aquel tiempo habían dado. Vaya resultado para 2500 años de pensamiento. Las nociones del hombre acerca de la naturaleza de la materia estaban muy verdes. Nadie había aislado un solo elemento o hallado ninguna forma racional de combinar los elementos para formar compuestos. Pero una revolución se había puesto en marcha. El siglo XVII llegó como un estallido, sacudiendo las antiguas ideas y aclarando el aire para un nuevo inicio en la ciencia.